Durante 4 años, ella cumplió su labor en silencio, aunque soñaba con convertirse en doctora. Todo cambió cuando el gobernador fue ingresado al hospital tras un accidente de tráfico. Leslie notó síntomas que los profesores pasaron por alto, pero nadie la escuchó. Cuando el paciente empezó a morir, se arriesgó. Leslie Becker ataba apresuradamente los cordones de sus zapatillas blancas, mirando el reloj en el vestuario femenino del hospital regional. Otra vez llegaba tarde a la ronda matutina. A sus 26 años, ya llevaba 4 trabajando como enfermera en cuidados intensivos, pero aún no se acostumbraba al ritmo de vida que imponía el hospital. Acomodándose la bata blanca y recogiendo su rebelde cabello castaño en un moño estricto, Leslie caminó rápidamente por el familiar pasillo del segundo piso. Las paredes estaban pintadas de un triste color beige y el linóleo bajo sus pies se había agrietado con el tiempo. Pero para ella, esas paredes eran como un segundo hogar. Allí había vivido los mejores y los peores años de su vida. El diploma con honores de la escuela de enfermería, que acumulaba polvo en el armario de su casa, le recordaba otros sueños. Leslie quería ser doctora, ingresar a la facultad de medicina, curar personas de verdad. Pero la vida decidió otra cosa. 3 años y medio atrás, sus padres murieron en un accidente automovilístico. Un camión que venía en sentido contrario y cuyo conductor se había quedado dormido al volante, aplastó el coche de su padre. Después del funeral, Leslie quedó sola con su hermana menor, Catherine, que en ese entonces tenía solo 16 años. La chica cursaba su último año de secundaria y soñaba con estudiar filología. La pensión de los padres y algunos ahorros apenas alcanzaban para un año. La decisión fue simple, o ambas dejaban los estudios para trabajar, o Leslie sacrificaba sus planes por el futuro de su hermana. Leslie, no quiero que por mi culpa, empezó Catherine, pero su hermana mayor la interrumpió. No quiero oír nada. Tú vas a estudiar. Al menos una de nosotras debe tener una vida normal. Así fue como Leslie terminó trabajando en cuidados intensivos del hospital regional. El salario de enfermera era modesto, pero estable. Además, los turnos nocturnos le daban un dinero extra. Y trabajar en el hospital le permitía mantenerse cerca de la medicina, aunque no del modo en que había planeado. Por las noches, mientras Catherine hacía la tarea en la mesa de la cocina de su apartamento de 2 habitaciones en las afueras de la ciudad, Leslie se sentaba al lado con manuales médicos y libros de texto. Leía sobre nuevos métodos de tratamiento, estudiaba síndromes raros, profundizaba en farmacología. A veces sus compañeros bromeaban, nuestra Leslie es como una doctora, pero sin título. Pero más allá de las bromas, Leslie se sentía invisible. Durante las rondas matutinas, se paraba en silencio junto a las camas de los pacientes mientras los médicos discutían diagnósticos y tratamientos. A veces tenía preguntas, incluso sugerencias, pero sabía cuál era su lugar. Una enfermera debía seguir órdenes, no dar consejos. El jefe de la unidad de cuidados intensivos, Austin King, era un hombre imponente e importante. A sus 55 años tenía un doctorado, el título de profesor y la reputación de ser uno de los mejores intensivistas de la región. Lo respetaban y temían. Leslie recordaba cómo una vez un joven residente se atrevió a cuestionar al profesor sobre la dosis de un medicamento, y el señor King lo reprendió tan duramente que el chico casi rompe a llorar en la misma sala. Los pacientes adoraban a Leslie. Era atenta, paciente, siempre encontraba tiempo para escuchar y animar. Un viejo cerrajero, el tío Jack, que estaba hospitalizado por un infarto, una vez le dijo: «Usted, señorita, es más amable que muchos médicos. Tiene manos de oro».
Leslie solo respondía con una sonrisa. La bondad está bien, pero no sirve para diagnosticar enfermedades. Al entrar en la sala de cuidados intensivos, Leslie notó de inmediato una inusual agitación. Ese día era especial. Se esperaba el ingreso de un paciente muy importante. Desde temprano, el director del hospital, Gregory Flores, caminaba nerviosamente por los pasillos, revisando que todo estuviera listo. Incluso las limpiadoras habían recibido órdenes de repasar todas las superficies. ¿Dónde te habías metido?, preguntó con severidad la jefa de enfermeras, Mali. Hoy ingresa el gobernador de la región. Las heridas son graves, se ha convocado un comité médico. Todo debe estar perfecto. Leslie asintió y se puso a revisar el equipo en la sala de cuidados intensivos número 3, asignada al paciente especial. Monitores de ritmo cardíaco, respirador artificial, sistema de suministro de oxígeno, todo debía funcionar impecablemente. Afuera lloviznaba. Leslie limpió el polvo del alféizar y colocó con cuidado unas pequeñas violetas en macetas. Las traía de casa para todas las salas, convencida de que las flores vivas ayudaban a los pacientes a recuperarse más rápido. Los médicos se burlaban un poco de eso, pero no se oponían. Catherine ya estudiaba en segundo año de la Facultad de Filología. Su beca apenas alcanzaba para el transporte y las comidas en la universidad. El resto lo aportaba Leslie. La chica trabajaba como tutora de idiomas, ayudando a estudiantes a prepararse para los exámenes. A veces Leslie miraba a su hermana y pensaba que valió la pena sacrificar sus planes. Catherine había florecido en la universidad. Tenía amigos, intereses, incluso un novio, un simpático estudiante de historia. Leslie, ¿y tú cuándo vas a entrar a la universidad?, preguntaba a veces Catherine. Después, respondía Leslie. Primero tú te gradúas y encuentras trabajo. Pero solo tienes 26 años. Tienes toda la vida por delante. Leslie solo se encogía de hombros. A veces, acostada sin poder dormir tras un turno agotador, soñaba con entrar a la facultad de medicina, convertirse en cirujana o terapeuta. Pero por la mañana se despertaba, veía las facturas de servicios públicos y los libros de Catherine sobre la mesa y posponía sus sueños una vez más. En cuidados intensivos, cada día se parecía al anterior: ronda matutina, procedimientos, control del estado de los pacientes, llenado de documentación. Leslie hacía su trabajo con dedicación, pero sin demasiado entusiasmo. Sabía que podía lograr más, pero las circunstancias eran las que eran. Sus colegas la apreciaban. Leslie era callada, no causaba problemas, nunca discutía ni se involucraba en intrigas. A veces, en las fiestas de la clínica, los médicos decían: nuestra Leslie es un tesoro, más que una enfermera, callada como un ratón, pero sabe lo que hace. Leslie sonreía y guardaba silencio. Ser un ratón era seguro. Al mediodía, los preparativos para recibir al paciente especial finalizaron. La habitación número 3 brillaba de limpia. El equipo había sido revisado 2 veces. Leslie se cambió a una bata limpia y se puso a esperar. Tenía curiosidad por ver al gobernador de la región, aquel hombre que aparecía en la televisión y cuyas decisiones afectaban a millones de personas. ¿Cómo sería en la vida real, cuando no hablaba desde un podio? El tiempo pasaba lentamente. Leslie repasaba en su mente todo lo que sabía sobre traumatismos en accidentes automovilísticos. Después de la muerte de sus padres, ese tema se había vuelto especialmente doloroso. Había leído muchos artículos sobre politraumatismos, fracturas, hemorragias internas.
Esos conocimientos eran más bien teóricos, pero quién sabe, tal vez algún día servirían. Las violetas en el alféizar florecían en silencio bajo la grisácea luz otoñal. La vida seguía su curso. Leslie no sospechaba que ese día cambiaría no solo su destino, sino que demostraría a todos que incluso el ratón más silencioso puede resultar el más importante de la manada. El sonido de una sirena de ambulancia rompió el silencio vespertino del hospital a las 3:15. Leslie se sobresaltó y dejó a un lado la historia clínica que estaba llenando. En el pasillo se oyeron pasos apresurados, el ruido de una camilla y voces alteradas. ¿Está lista la tercera sala?, gritó alguien desde cuidados intensivos. Pocos minutos después, ingresaron una camilla con el paciente. Leslie reconoció al instante el rostro inconfundible, el gobernador de la región, Cal Adams, un hombre de 53 años, algo corpulento, con entradas y una barba recortada con esmero. Ahora su rostro estaba pálido, con un tono grisáceo que Leslie había aprendido a identificar en sus años de trabajo en la UCI. Accidente automovilístico en la carretera de circunvalación, informaba rápidamente el paramédico al joven médico de guardia, Frank Foster. Colisión con un camión. El paciente llevaba puesto el cinturón de seguridad, pero el impacto fue en el lado derecho del vehículo. No perdió el conocimiento, pero se quejaba de fuertes dolores en el abdomen y el pecho. La presión sistólica cayó a 90, el pulso a 120. Leslie ayudaba en silencio a trasladar al gobernador de la camilla a la cama del hospital. Su respiración era superficial y rápida. El traje, caro, claramente de un diseñador italiano famoso, estaba ahora cortado con tijeras por los paramédicos. En su muñeca izquierda brillaba un reloj de oro y en el anular un anillo de matrimonio. ¿Dónde está la radiografía? ¿Dónde están los análisis de sangre? Entró el jefe de la unidad, el profesor King. Detrás de él venía todo un séquito, el director del hospital, el señor Flores, 2 residentes, la jefa de enfermeras Mali. Todos con rostros tensos y serios. Austin King, ya están haciendo las placas y la sangre ya fue tomada, respondía el médico de guardia. Leslie se retiró hacia la pared, observando cómo los médicos examinaban al paciente. El gobernador estaba consciente, pero claramente sufría mucho dolor. Su rostro se contraía cada vez que el profesor King palpaba su abdomen. Costillas derechas, posiblemente fracturadas. Abdomen tenso y doloroso. Se sospechaba una ruptura de vaso. El profesor dictaba sus observaciones al residente, quien las anotaba rápidamente en la historia clínica. Leslie observaba atentamente al paciente. Algo la inquietaba, pero no lograba identificar qué exactamente. El color de la piel. Sí, no era solo palidez por dolor o shock. Su piel tenía un tono amarillento peculiar en las sienes y el cuello. Y la respiración. El gobernador respiraba con demasiada rapidez y superficialidad, como si cada inspiración profunda le causara dolor adicional. Leslie, conecte el monitor, ordenó la jefa de enfermeras. Mientras Leslie se ocupaba de los electrodos, el gobernador gimió fuertemente e intentó girarse de lado. Duele. Mucho, decía con dificultad entre respiraciones, como si algo lo presionara desde dentro. No se mueva, Cal Adams. Vamos a aplicarle un analgésico ahora, lo tranquilizaba el profesor King. Leslie colocó el último electrodo y miró el monitor. El pulso era efectivamente rápido, 118 latidos por minuto. La presión arterial había bajado aún más, 85/55. La saturación de oxígeno estaba en el límite inferior de lo normal.
Un técnico de laboratorio entró corriendo con los resultados. La hemoglobina cayó a 110. Leucocitos elevados. VSG, 35, enumeró rápidamente. Hay una hemorragia interna, constató el profesor King. Preparen al paciente para cirugía. Probablemente se trate de una ruptura de vaso o hígado. Trajeron las radiografías. Los médicos se inclinaron sobre la pantalla luminosa del negatoscopio, discutiendo las fracturas de costillas visibles y los posibles daños a los órganos internos. Leslie estaba de pie junto a la cama del paciente, continuando con la observación de su estado. El gobernador se estremecía de dolor constantemente. Sus manos, de forma involuntaria, se dirigían hacia el abdomen. ¿Cómo se llama usted?, preguntó de repente, mirando a Leslie. Leslie, respondió ella en voz baja. Gracias por ayudarme, dijo con dificultad, pero con sinceridad. No hay de qué. Lo importante es que se recupere. El gobernador intentó sonreír, pero una mueca de dolor deformó inmediatamente su rostro. Algo no estaba bien. Respirar era difícil, y su abdomen parecía estar hinchándose. Leslie se alertó. Abdomen hinchado. Observó con atención el contorno del abdomen del paciente bajo la bata hospitalaria. En efecto, parecía algo distendido, especialmente en la parte superior. Mientras tanto, el equipo médico continuaba con su discusión. Cuadro claro de politraumatismo, fracturas costales, posible daño pulmonar. En el abdomen, ruptura del vaso, de ahí la hemorragia, resumió el profesor Mr. King. Empezamos la preparación para la laparotomía. Leslie quiso decir algo, pero guardó silencio. Le resultó extraño que los médicos hablaran con tanta seguridad sobre una ruptura del vaso sin haber realizado más estudios. El ultrasonido fue muy rápido, no se solicitó una tomografía computarizada, al parecer, por ahorrar tiempo. Recordó un caso que había estudiado hace 6 meses mientras se preparaba para un examen de atención de urgencias. Un paciente con síntomas similares, pero la causa era completamente diferente, síndrome compartimental abdominal. ¿Cómo se llamaba? Leslie, ayúdeme a girar al paciente para una imagen adicional, la llamó un residente. Cuando giraron con cuidado al gobernador hacia un costado, este gritó de dolor. ¡Ah! Como si algo se rompiera por dentro. Leslie notó que al cambiar de posición aparecieron pequeñas manchas rojas, petequias, en la espalda del paciente. Era extraño. En una ruptura esplénica normal no aparecen esas erupciones. Síndrome compartimental abdominal. Así se llamaba. Leslie había leído sobre él en una revista médica estadounidense que uno de los jóvenes cirujanos había traído al hospital. Una condición rara, pero muy peligrosa, que se desarrolla tras traumas abdominales. Miró a los médicos, que seguían discutiendo el plan quirúrgico. ¿Decir algo? ¿Pero quién era ella? Una enfermera sin título de médico. El profesor Mr. King tenía 30 años de experiencia quirúrgica y ella acababa de terminar la escuela de enfermería. Cal Adams, ¿cómo está la micción? ¿Tiene ganas?, preguntó el médico de guardia, trayendo de nuevo a Leslie a la realidad. No, para nada. Y es raro. Esta mañana tomé mucho café. El corazón de Leslie empezó a latir con fuerza. Ausencia de micción, distensión abdominal, dolor específico, petequias en la piel, todo indicaba un síndrome compartimental abdominal. Una condición que requiere descompresión inmediata, no una laparotomía. Profesor Mr. King, comenzó con timidez.
¿Qué pasa, señorita Baker? Se volvió hacia ella con cierta irritación. Tal vez deberíamos realizar un estudio adicional. Un ultrasonido renal. Medir la presión intraabdominal. Mr. King frunció el ceño. Señorita Baker, estamos en un concilio médico, no en una clase de anatomía. El paciente presenta un cuadro clínico claro. Mejor encárguese de la preparación para la cirugía. Leslie se sonrojó y se retiró, pero la inquietud no la abandonaba. Continuó observando al gobernador, registrando cualquier pequeño cambio en su estado. El paciente estaba cada vez más agitado. Su piel adquiría un tono cada vez más amarillento. Su respiración se volvía aún más superficial. Me siento peor. Mucho peor, susurró cuando Leslie se acercó a revisar el gotero. Aguante, Cal Adams, pronto lo llevarán a cirugía. No, no lo entiende, dijo. Esto no es un dolor normal por fractura. Es como si me estuvieran inflando por dentro, como un globo. Leslie miró el monitor. El pulso había subido a 125, la presión había bajado aún más, 80/50. La saturación de oxígeno disminuía, a pesar de que el paciente estaba conectado al suministro de oxígeno. Entró una enfermera del quirófano. Austin King, el quirófano está listo. Podemos empezar. Perfecto. Leslie, ayude con el traslado. Cuando sacaban la camilla de la habitación, Leslie notó algo más. El abdomen del gobernador había aumentado notablemente de tamaño en las últimas 2 horas y la piel en esa zona estaba tensa y brillante. Todos los signos apuntaban al síndrome compartimental abdominal. Leslie estaba casi segura de ello. Pero la cirugía ya había comenzado. Los médicos abrirían la cavidad abdominal buscando un vaso dañado, y la verdadera causa del estado del paciente pasaría desapercibida. Leslie regresó a la habitación y comenzó a ordenar. Tenía la mente revuelta. Por un lado, ¿quién era ella para dudar del diagnóstico de médicos tan experimentados? Por otro lado, ¿y si tenía razón? El síndrome compartimental abdominal, sin el tratamiento adecuado, podía llevar a la muerte. Tomó su teléfono móvil y buscó rápidamente síndrome compartimental abdominal, síntomas. Los artículos confirmaban una y otra vez sus temores. Todos los síntomas estaban presentes en el gobernador. La operación ya llevaba 3 horas. Leslie caminaba nerviosamente por el pasillo, mirando de vez en cuando hacia la puerta del quirófano. Algo iba mal. Una laparotomía por ruptura esplénica normalmente no toma más de 1 hora y media. Finalmente, cerca de las 8 de la noche, se abrió la puerta del quirófano. Salió el profesor Mr. King, con expresión de desconcierto. Es extraño, le decía al director del hospital. El vaso está intacto. Hay un pequeño desgarro hepático, pero no explica todo el cuadro clínico. Hay sangrado, pero no se ha identificado la fuente. Leslie se acercó, escuchando la conversación. Austin King, ¿y el estado del paciente? Estable, pero no mejora. La presión no sube, la función renal está disminuida. Lo vigilaremos en la UCI. Cuando trajeron al gobernador de regreso a la habitación, Leslie se horrorizó. Su estado claramente había empeorado. Su piel tenía un tono grisáceo terroso, y la respiración era entrecortada. Los valores en el monitor eran preocupantes. ¿Cómo fue la operación?, preguntó el paciente en un susurro. Todo está bien, Cal Adams. Descanse. Pero Leslie sabía que no estaba bien. Los médicos no habían encontrado la causa del sangrado,
y por lo tanto no la habían resuelto. El síndrome compartimental abdominal seguía progresando. Miró la hora. Pronto terminaría su turno, pero no quería irse a casa. Una sensación de inquietud no la abandonaba. Algo le decía que esa noche ocurriría algo terrible. A la mañana siguiente, Leslie llegó al trabajo sin haber descansado. Toda la noche soñó con monitores quirúrgicos emitiendo alarmas y el rostro del gobernador, distorsionado por el dolor. Al despertarse a las 5 de la mañana, ya no pudo volver a dormirse. En el pasillo del hospital había una actividad inusual. Los periodistas se agolpaban en la entrada principal, intentando obtener información sobre el estado del gobernador. Leslie entró por la puerta de servicio, evitando la atención de la prensa. Señorita Becker, por fin. La llamó la enfermera jefe, Mali. Urgente en la habitación 3. El gobernador había pasado una noche muy difícil. Leslie se cambió rápidamente y corrió a la unidad de cuidados intensivos. La escena que encontró confirmó sus peores temores. El gobernador se veía mucho peor que el día anterior. Su piel tenía un marcado tinte amarillento, especialmente notorio en las escleróticas. La respiración era superficial y acelerada. ¿Cómo se siente, Cal Adams?, preguntó suavemente mientras revisaba las lecturas del monitor. Mal, muy mal, respondió con esfuerzo el gobernador. No pude dormir en toda la noche. Siento como si todo por dentro se estuviera expandiendo. Y aún no he ido al baño. Leslie miró el catéter urinario. En las últimas 12 horas había muy poca orina, no más de 200 mililitros. Era un síntoma muy preocupante. Leslie, ¿qué muestra el monitor?, preguntó el médico de guardia, Frank, acercándose a la cama. Pulso 130, presión 75/45, saturación de oxígeno 89%, informó Leslie. Está muy mal. La presión sigue bajando. En la habitación entró el profesor Mr. Kane, acompañado por 2 residentes. Su rostro mostraba preocupación. ¿Cómo está el paciente?, preguntó con tono severo. Su estado está empeorando, Austin Kane. Los riñones prácticamente no funcionan. La presión es crítica. Mr. King frunció el ceño y comenzó a examinar al gobernador. Leslie estaba al lado, observando con atención. El abdomen del paciente estaba claramente distendido, la piel tensa hasta brillar. Al palpar, el gobernador gemía de dolor. Puede ser una complicación postoperatoria, reflexionaba el profesor en voz alta. La hemorragia interna continúa. Será necesario hacer una laparotomía de revisión. Leslie no pudo contenerse. Austin Kane, disculpe, pero, ¿y si no es una hemorragia? Todos se volvieron hacia ella, reinó un silencio tenso. ¿De qué está hablando, señorita Becker?, preguntó Mr. Kane fríamente. Yo creo, me parece que el paciente podría tener síndrome compartimental abdominal. Mire, distensión abdominal, oliguria, ictericia en las escleróticas, insuficiencia respiratoria. Uno de los residentes resopló, el otro sonrió abiertamente. El profesor, señor King, miró a Leslie como si ella hubiera propuesto tratar al paciente con conjuros. ¿La enfermera quiere darle una lección a los profesores?, dijo con sarcasmo. Señorita Becker, el síndrome de hipertensión intraabdominal es una patología extremadamente rara. ¿Sabe siquiera qué es eso? Leslie se sonrojó, pero no retrocedió. Lo sé.
Es un aumento de la presión en la cavidad abdominal por encima de los 12 mmHg, lo que provoca disfunción de los órganos internos. Puede desarrollarse tras traumatismos debido a edema de tejidos, hemorragias internas o incluso. La interrumpió bruscamente el señor King. Ha leído demasiados libros de texto estadounidenses y ahora ve síndromes raros donde no los hay. El paciente presenta un cuadro clásico de hemorragia postraumática. Y punto. Pero se puede medir la presión intraabdominal a través de un catéter vesical, insistió Leslie. Señorita Becker, elevó la voz el profesor, está cruzando los límites. Una enfermera no debe hacer diagnósticos. Eso es prerrogativa de los médicos. Ocúpese de sus funciones. Los residentes se miraron con sonrisas burlonas. Uno de ellos, un joven con gafas, le susurró al otro. Nuestra Leslie quiere ser doctora. Leslie bajó la cabeza, sintiendo cómo le ardían las mejillas. Sabía que tenía razón, pero no podía demostrarlo. El profesor continuó la ronda, ignorando su presencia. Preparen al paciente para una segunda cirugía. Hay que encontrar la fuente del sangrado. Cuando los médicos se marcharon, Leslie se quedó sola con el gobernador. Él abrió los ojos débilmente. ¿Qué dijeron? Pronunció con dificultad. Lo preparan para otra operación. ¿Usted mencionó otro diagnóstico? Leslie guardó silencio. No era ético hablarle al paciente de sus dudas. Solo quería asegurarme de que se consideren todas las posibilidades. Eres una chica lista, dijo el gobernador. Te vi ayer observándome. Atenta. Más que algunos médicos. El gobernador cerró los ojos, agotado por el dolor y la debilidad. El resto del día transcurrió con inquietud. Leslie no lograba concentrarse en su trabajo, pensando constantemente en el estado del gobernador. Por la tarde, cuando su turno estaba por terminar, decidió hablar una vez más con el jefe. El profesor, señor King, estaba en su despacho revisando historiales médicos. Leslie llamó tímidamente a la puerta. Adelante. Señor King, disculpe la molestia. Señorita Becker, ¿qué necesita? Quería hablar una vez más sobre el gobernador. Su estado sigue empeorando. ¿No sería conveniente considerar la posibilidad del síndrome de hipertensión intraabdominal? El rostro del señor King se oscureció. Señorita Becker, no me escucha. Lo dije claramente esta mañana, los diagnósticos los hacen los médicos, no las enfermeras. ¿Tiene usted un título médico? Tengo práctica quirúrgica, tengo un doctorado. No, la interrumpió el profesor. Exactamente. No, y ahora escuche con atención. El señor King se levantó del escritorio, imponiéndose sobre Leslie. Si vuelve a poner en duda mi calificación y el diagnóstico de mi departamento, redactaré un informe oficial por exceder sus funciones e intervenir de forma incompetente en el proceso médico. Puede perder su trabajo. ¿Está claro? Leslie asintió, sintiendo que las lágrimas se agolpaban. Y otra cosa, añadió el profesor con un tono más suave, aunque aún severo. Señorita Becker, usted es una buena enfermera. No arruiné su reputación con iniciativas personales. La enfermera debe cumplir las indicaciones médicas, no hacer diagnósticos. Leslie salió del despacho abatida. En el pasillo la esperaba la jefa de enfermeras, Mali. ¿Y bien, geniecillo, te dieron un regaño? Preguntó con compasión. Mali, ¿y si tengo razón? ¿Y si el gobernador realmente tiene ese síndrome? Leslie, querida mía,
suspiró la jefa de enfermeras, el señor King es profesor, doctor en ciencias. Tiene 30 años de experiencia. Y tú acabas de salir de la escuela. ¿Crees que él se equivoca y tú no? Pero los síntomas. Síntomas son síntomas, pero la jerarquía es la jerarquía. Recuerda, en el hospital mandan los médicos y nosotras los apoyamos. No es nuestro papel hacernos las listas. Leslie volvió a casa con el ánimo por los suelos. En casa, Catherine preparaba la cena mientras tarareaba algo en voz baja. Al ver a su hermana, enseguida notó su estado. Leslie, ¿qué te pasa? Estás completamente apagada. Tuve un día difícil. ¿Quieres que hablemos? Leslie le contó a su hermana sobre el gobernador, sus sospechas y la reacción de los médicos. Catherine escuchó con atención. ¿Estás segura de que tienes razón sobre ese síndrome? Creo que sí. Todos los síntomas coinciden. Entonces no te rindas. Si la vida de alguien está en peligro y tú puedes ayudar. Catherine, me pueden despedir. ¿Y entonces de dónde vamos a sacar dinero? ¿Para tus estudios? ¿Para el alquiler? Leslie, escúchame. Catherine tomó las manos de su hermana. Ya soy adulta. Si es necesario, dejaré la universidad y me pondré a trabajar. Pero no te quedes callada si estás segura de que tienes razón. Es la vida de una persona. Leslie abrazó a su hermana menor. Sintió un calor en el pecho gracias a su apoyo, pero tomar una decisión seguía siendo difícil. Esa noche no pudo dormir. Daba vueltas en la cama, con los pensamientos arremolinándose en su cabeza. Por un lado, el miedo a perder su trabajo, su estabilidad económica. Por otro, la certeza del diagnóstico correcto y la conciencia de que el tiempo se agotaba. Por la mañana, Leslie tomó una decisión. Iba a ir al hospital e intentarlo una vez más. Tal vez encontraría la manera de convencer a los médicos de hacer estudios adicionales o consultar a otro especialista. Lo más importante, no quedarse callada. Porque lo que estaba en juego era una vida humana, y aunque enfrentara el despido, su conciencia no le permitía guardar silencio. Aguantaré un día más, se dijo mientras se preparaba para ir al trabajo. Si el estado del gobernador no mejora, encontraré la forma de actuar. Lo que Leslie no sabía era que ese día marcaría un punto de inflexión no solo para el gobernador, sino también para su propio destino, y que en 24 horas su nombre sería conocido en toda la región. El tercer día después del accidente comenzó mal. Leslie llegó al turno de la mañana y enseguida notó que algo andaba mal. Había un alboroto de médicos en la habitación del gobernador. Todos tenían caras preocupadas. ¿Qué ha pasado?, le preguntó a una compañera. Empeoró bruscamente por la noche. La presión cayó a un nivel crítico. Aparecieron signos de insuficiencia hepatorrenal. Leslie se asomó a la habitación. El gobernador tenía un aspecto terrible. Su piel estaba gris amarillenta, su respiración era entrecortada. En los monitores parpadeaban cifras alarmantes en rojo, presión 60/35, pulso 145. La saturación de oxígeno apenas alcanzaba el 85%. Leslie, murmuró él al verla, me siento muy mal. Resista, Cal Adams. Los médicos están haciendo todo lo posible. Siento que me estoy muriendo. A Leslie se le encogió el corazón. El hombre se apagaba frente a sus ojos y ella no podía hacer nada. El profesor, señor King, parecía desconcertado. La segunda operación no había dado resultados.
No se había encontrado la causa del problema. Había sangrado, pero era leve. El motivo del estado crítico seguía siendo un misterio. Podrían ser complicaciones infecciosas, sugirió un residente. O una tromboembolia, opinó otro. Pero ninguna de sus teorías explicaba el cuadro clínico completo. Leslie realizaba sus tareas en silencio, observando atentamente el estado del gobernador. Cada hora que pasaba estaba peor. Al mediodía cayó en un estado de sopor, reaccionando solo a estímulos dolorosos. Hay que iniciar la desintoxicación extracorpórea, decidió el señor King. Los riñones están fallando. Pero Leslie comprendía, eso era solo terapia de apoyo. Sin eliminar la causa del síndrome de hipertensión intraabdominal, ningún procedimiento serviría. Por la tarde, la situación se volvió crítica. El director del hospital fue 2 veces a ver al gobernador, ponía cara seria y hacía llamadas telefónicas. Por el hospital corrió el rumor de que estaban preparando a los familiares para lo peor. Leslie terminó su turno, pero no se fue a casa. Permaneció junto a la cama del gobernador, cambiando sensores, revisando las vías. Al turno de noche entró el joven médico Bruce Butler, recién graduado del instituto, tímido e inseguro. A las 11 de la noche, el estado del gobernador se deterioró bruscamente. Empezó a delirar. La fiebre subió a 39 grados. Y esa noche ocurrió lo que Leslie más temía. Enfermera, enfermera, rápido. Gritó Bruce Butler. Está sangrando. Leslie corrió a la habitación. En la sábana se extendía una gran mancha oscura de sangre. El gobernador estaba inconsciente, el pulso era filiforme. En el tensiómetro, prácticamente no había presión. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Se ponía nervioso el joven médico. Llamen al señor King, rápido. Mientras el médico de guardia andaba de un lado a otro, Leslie intentó detener la hemorragia presionando gasas sobre la herida quirúrgica. Pero la sangre seguía filtrándose. El señor King llegó media hora después. Para entonces, el gobernador ya estaba en estado crítico. De nuevo a quirófano, ordenó el profesor Ostenken. De repente, Leslie habló. Quizás primero midamos la presión intraabdominal con un catéter. El procedimiento es sencillo y toma 2 minutos. Señorita Becker. Rugió el señor King. Le advertí. Una palabra más y la echaremos del hospital. La operación duró 3 horas. Leslie pasó todo ese tiempo caminando por el pasillo, sin poder quedarse quieta. A las 4 de la mañana, finalmente se abrieron las puertas del quirófano. El señor King salió más oscuro que una tormenta. No entiendo, dijo al director del hospital. No podemos encontrar la fuente del sangrado. Da la impresión de que sangran varias áreas a la vez. ¿Pero por qué? Trajeron al gobernador a la unidad de cuidados intensivos en estado extremadamente grave. Leslie miró el monitor y se estremeció. Presión sistólica, 40, pulso, 160, arritmia. El hombre estaba muriendo ante sus ojos. Leslie, Mali le puso la mano en el hombro. Vete a casa. Ya llevas aquí todo un día. No puedo dejarlo. Mi niña, no eres médico. ¿Qué puedes hacer? Leslie miraba al gobernador que moría y de repente entendió, podía hacer lo que nadie más se atrevía. Podía romper la jerarquía, arriesgar su carrera, pero intentar salvar al hombre. A las 5 de la mañana,
cuando cambiaban el turno y los pasillos estaban relativamente silenciosos, Leslie tomó una decisión. Sacó el teléfono móvil y marcó un número que había visto en el tablón de anuncios hacía un mes. Hola, Robert Gray, habla Leslie de la unidad de cuidados intensivos del Hospital Regional. Perdona que llame tan temprano. Al otro lado se oyó una voz somnolienta. Leslie, ¿qué pasa? Robert Gray, el gobernador está muriendo. Y creo que sé por qué. Robert Gray era un joven cirujano que había regresado recientemente de una pasantía de 2 años en Alemania. Tenía 32 años. Era considerado una estrella en ascenso en cirugía. A diferencia de muchos colegas, no tenía arrogancia y siempre estaba dispuesto a escuchar al personal más joven. Explícate, la voz del señor Gray se volvió atenta. Síndrome de presión intraabdominal. Todos los síntomas están presentes: alergia, insuficiencia respiratoria, insuficiencia hepatorrenal. Y el sangrado es secundario a una alteración de la coagulación por el aumento de la presión intraabdominal. ¿Han medido la presión intraabdominal? No. El profesor Sr. King cree que es una tontería. Hubo silencio al otro lado de la línea. Robert Gray, ¿me escuchas? Sí. Leslie, ¿entiendes la gravedad de la situación? Si voy y empiezo a tratar al paciente del señor King sin su permiso. Lo entiendo, pero está muriendo ante nuestros ojos. ¿Está segura del diagnóstico? Sí. Hace 6 meses leí un artículo de cirujanos americanos sobre este síndrome. Todos los síntomas coinciden al 100%. El señor Gray guardó silencio unos segundos más. Bien, voy. Prepara todo para medir la presión intraabdominal con el catéter urinario y recemos para que ninguno de los dos pierda el trabajo. Leslie colgó con manos temblorosas. Acababa de hacer algo que podía costarle su carrera. Pero el gobernador moribundo era más importante que cualquier consideración profesional. Rápidamente preparó todo lo necesario para el procedimiento: manómetro, solución salina, jeringas. Su corazón latía tan fuerte que parecía oírse en todo el pasillo. El señor Gray llegó media hora después. El joven cirujano parecía preocupado pero decidido. ¿Dónde está el paciente? Aquí. Pero Robert Gray, el profesor señor King. El señor King está dormido. Y yo tengo formalmente derecho a consultar pacientes. Vamos a medir la presión. El procedimiento duró unos minutos. El señor Gray conectó el manómetro al catéter urinario e introdujo lentamente la solución salina. 25 milímetros de mercurio, constató, cuando lo normal es hasta 12. Leslie, tenías razón. Es síndrome compartimental abdominal. ¿Y ahora qué hacemos? Laparotomía descompresiva urgente. Hay que bajar la presión intraabdominal, si no, morirá en las próximas horas. ¿Y el señor King? Ya nos ocuparemos de eso después. Ahora lo importante es salvar al paciente. El señor Gray se preparó rápido para la operación. Leslie le ayudaba, sintiendo una mezcla de miedo y esperanza. ¿Qué pasaría cuando despertara el señor King y se enterara de la operación sin permiso? Pero eso ya no importaba. Solo importaba darle una oportunidad al gobernador para sobrevivir. Leslie, dijo el señor Gray mientras se ponía los guantes, usted es una mujer muy valiente y una enfermera muy inteligente. Simplemente no podía ver cómo se moría. Vamos a salvarlo. La operación comenzó a las 6:30 de la mañana. Leslie asistía pasando instrumentos y vigilando el estado del paciente.
Con cada minuto entendía más que llamar al señor Gray había sido la decisión correcta. El tiempo pasaba. Pronto llegaría el señor King para la ronda matutina. Y entonces empezaría lo más interesante. La operación llevaba 1 hora cuando en el pasillo se escucharon los pasos firmes y conocidos del profesor señor King. Leslie sintió un escalofrío recorrer sus venas. Robert Grenny levantó la cabeza, siguió trabajando. ¿Qué está pasando aquí?, rugió el señor King en todo el quirófano. Señor Gray, ¿cómo se atrevió a operar a mi paciente sin permiso? Austin King, el paciente se estaba muriendo. La presión intraabdominal es 25 milímetros. Síndrome compartimental clásico, respondió calmadamente el señor Gray sin dejar de trabajar. Tonterías. No hay ningún síndrome. ¿Y usted, señorita Baker? El señor King se volvió hacia Leslie. A usted la despido. Inmediatamente. Por grave falta de respeto a la jerarquía. Austin King, mire el monitor, dijo el señor Gray sin apartar la vista del campo quirúrgico. El señor King miró de mala gana la pantalla. Los signos empezaban a mejorar, la presión subió a 80 milímetros, el pulso bajó a 120, la saturación de oxígeno llegó al 92%. Tras la descompresión, la presión abdominal volvió a valores normales. La diuresis se triplicó. Los indicadores hepáticos empiezan a estabilizarse, comentó el señor Gray. Eso era el síndrome compartimental, sin duda. El rostro del señor King palideció y luego se enrojeció. Esto no puede ser. No pude equivocarme. Austin King, todos se equivocan. Lo importante es reconocer el error y corregirlo. Al final de la operación, el estado del gobernador mejoró significativamente. La presión se estabilizó en 110/70, el pulso volvió a la normalidad. Lo más importante, empezó a recuperar la conciencia. ¿Qué? ¿Dónde estoy?, murmuró débilmente el gobernador cuando lo trasladaban de nuevo a la unidad de cuidados intensivos. Todo está bien, Cal Adams. La crisis pasó, dijo el señor Gray. El gobernador miró a Leslie. ¿Fuiste usted quien insistió en otro diagnóstico? Leslie asintió tímidamente. Gracias, susurró él y cerró los ojos. El señor King salió del quirófano sin decir palabra. Leslie entendía que el escándalo apenas comenzaba, pero en ese momento no le importaba. Lo principal era que el gobernador estaba vivo. 1 hora después llegó al hospital el director, señor Flores. Llamó a Leslie y al señor Gray. Explíquenme qué pasó aquí, exigió. El señor Gray contó detalladamente la situación, sin restar mérito a Leslie por haber planteado el diagnóstico correcto. ¿Y ahora qué? El señor King quiere despedir a la enfermera por exceder sus funciones. Gregory Flores, intervino el señor Gray, esta enfermera salvó la vida del gobernador. Quizás valga la pena considerar este hecho. Muy bien, por ahora no despediremos a nadie, lo resolveremos. Pero los acontecimientos se desarrollaban rápidamente. Ya por la tarde, en el hospital aparecieron personas de la administración del gobernador. Exigían explicaciones sobre por qué el estado del gobernador había permanecido crítico durante tanto tiempo. El director del hospital se vio obligado a contar toda la verdad, que la enfermera fue la primera en suponer el diagnóstico correcto, que su opinión fue ignorada, y que el joven cirujano, el señor Gray, arriesgó su carrera para salvar al paciente. ¿Entonces, el gobernador pudo morir por un error médico?, preguntó el representante de la administración. La medicina no es una ciencia exacta.
Los errores diagnósticos ocurren, pero aquí el diagnóstico fue correctamente planteado por la enfermera y los médicos lo ignoraron. Mientras tanto, Leslie estaba sentada en la sala de médicos sin saber qué la esperaba. Los colegas la miraban con respeto, pero algunos con desaprobación. Bueno, la señorita Becker armó un teatro, dijo una de las enfermeras. Se burló del señor King. Pero al menos salvó al gobernador, la defendió otra. Catherine llegó al hospital al enterarse de lo ocurrido por Leslie. Leslie, lo hiciste muy bien. Estoy orgullosa de ti. Catherine, me pueden despedir. ¿Y qué entonces? Entonces, de alguna manera lo superaremos. Pero hiciste lo correcto. Al día siguiente, la situación dio un giro inesperado. Al hospital llegó una comisión del Ministerio de Salud de la región. Comenzó una investigación oficial. Llamaron a Leslie para dar explicaciones. Ella contó detalladamente sus observaciones, los intentos de comunicarlas a los médicos y la decisión de recurrir al señor Gray. ¿Y no dudó de la exactitud del diagnóstico?, preguntó el presidente de la comisión. Dudé, pero todos los síntomas apuntaban claramente al síndrome compartimental. ¿De dónde sabía usted sobre esta enfermedad? Leía literatura médica. Hace un año ayudé a un paciente a encontrar información sobre complicaciones postoperatorias raras. Encontré un artículo sobre este síndrome y me interesé. Una semana después de la operación, todo cambió radicalmente en el hospital. Los pasillos se llenaron de investigadores, periodistas y representantes de la fiscalía. Leslie iba al trabajo como en una pesadilla. A su alrededor giraba un torbellino de eventos que comenzó con su simple deseo de ayudar a una persona que moría. En el despacho del director, el señor Flores, se reunió el equipo de investigación. Invitaron a Leslie como testigo clave. Leslie, cuéntenos otra vez cómo notó la discrepancia en el diagnóstico, pidió el oficial Simmons, un hombre de unos 40 años con rostro cansado. Simplemente vi síntomas que no encajaban con la imagen de ruptura del vaso, ictericia en las escleras, ausencia de micción, dolor con características específicas. ¿De dónde sabía del síndrome de presión intraabdominal? Leslie suspiró. Ya había contado esta historia varias veces. Hace un año tuvimos un paciente, Carl Mitchell, un cerrajero de una fábrica. Después de una operación intestinal, desarrolló complicaciones. Su esposa trajo una tablet y pidió ayuda para buscar información en Internet sobre su estado. Buscamos juntos y encontré sitios médicos estadounidenses. Allí había un artículo sobre el síndrome compartimental. No sirvió entonces, pero lo memoricé. ¿Y esta enfermera leía literatura médica en su tiempo libre?, preguntó un representante del Ministerio de Salud. Sí, estudiaba manuales y libros todas las noches. ¿Por qué? Leslie guardó silencio un momento buscando las palabras. Quería ser útil. Soñaba con ser médica, pero las circunstancias fueron diferentes, así que intenté aprender medicina por mi cuenta. El investigador anotaba cada palabra y luego pasó a la pregunta principal. Leslie, la investigación descubrió un grave abuso por parte del profesor Sr. King. ¿Lo sabía usted? ¿De qué exactamente? ¿De las compras? Equipos de mala calidad. ¿De un esquema de corrupción? No, claro que no. Solo hacía mi trabajo. Pero pudo notar que el equipo funcionaba mal, ¿no? Leslie pensó. A veces el equipo de ultrasonido mostraba imágenes borrosas. El laparoscopio a veces fallaba. Pero pensaba que simplemente era equipo viejo.
¿No relacionaba la calidad del diagnóstico con la calidad del equipo? Sí, lo relacionaba. ¿Pero qué podía hacer? ¿Quién escucharía a una enfermera? En ese momento, Robert Gray entró en el despacho. Tenía una expresión preocupada. Gregory Flores, disculpa la interrupción, pero está ocurriendo algo serio. ¿Qué exactamente? Han llegado vehículos del comité de investigación al hospital. Están arrestando al señor King. Todos se acercaron a las ventanas. En el patio del hospital, de hecho, había vehículos oficiales con luces intermitentes. Sacaban al profesor señor King del edificio esposado. Su rostro estaba pálido y su caminar inseguro. Dios mío, susurró Leslie. Eso es todo, constató el oficial. Se ha abierto un caso penal. Artículo: recepción de sobornos en gran escala. En el pasillo se levantó un murmullo. El personal médico discutía lo que ocurría, sin poder creerlo. El profesor señor King, una eminencia de la medicina, arrestado por sobornos. ¿Cuánto se robó?, preguntó el director del hospital. Según los cálculos preliminares, cerca de $1,500,000 en el último año y medio. El esquema era sencillo. La empresa intermediario suministraba equipos chinos baratos a precios exorbitantes y la diferencia la compartían con el señor King. Y esos equipos eran de mala calidad, por eso los médicos no pudieron dar un diagnóstico preciso al gobernador. Leslie escuchaba incrédula. Resultaba que el gobernador casi murió no solo por un error médico, sino también por la avaricia del señor King. Ahora viene lo más interesante, continuó el oficial. Hemos confiscado todo el equipo comprado por el señor King. La pericia mostró que los aparatos de ultrasonido daban imágenes distorsionadas de los órganos internos, los laparoscopios tenían óptica defectuosa y los instrumentos quirúrgicos estaban hechos de acero de mala calidad. Es decir, los médicos trabajaban conscientemente con equipos defectuosos, precisó el señor Gray. Exactamente. Y muchos errores diagnósticos recientes están relacionados con esto. El director, señor Flores, palideció. ¿Cuántos pacientes han sufrido por esto? Aún no estamos calculando. Pero se trata de decenas, si no cientos de casos. Leslie sintió náuseas. ¿Cuántas personas podrían haberse visto afectadas por la codicia de una sola persona? Gregory Flores, se dirigió el oficial al director, tendrán que ofrecer disculpas públicas a los afectados. Especialmente a Leslie. Por supuesto, Leslie, dijo ella en voz baja. Lo importante es que no vuelva a suceder. No volverá a pasar, lo prometo. Por la noche, la historia apareció en todos los noticieros de la región. Los periodistas rodeaban el hospital, intentando entrevistar a Leslie. ¿Cómo se siente sabiendo que reveló una red de corrupción?, gritaban los reporteros. Yo no revelé ninguna red, respondía Leslie. Solo quería ayudar a un paciente. Pero sus acciones llevaron al arresto del señor King. Mis acciones estaban dirigidas a salvar una vida, lo demás es asunto de la investigación. Mientras tanto, el gobernador se recuperaba rápidamente. Cuando llegaron los periodistas, fue categórico. Leslie Baker es una heroína. No solo me salvó la vida, sino que también ayudó a destapar una red criminal que afectaba a los pacientes. ¿Qué planea hacer ahora? El hospital recibirá equipos modernos y de calidad. Crearemos aquí la mejor unidad quirúrgica de la región. ¿Y Leslie? Leslie obtendrá un puesto acorde con sus conocimientos y su integridad. En casa,
Catherine abrazó a su hermana con lágrimas en los ojos. Leslie, estoy tan orgullosa de ti. Catherine, todo esto me parece un sueño. Hace solo una semana era una simple enfermera a la que nadie escuchaba. Y ahora eres una celebridad. Una celebridad, sonrió Leslie. Solo quiero trabajar tranquila. Y trabajarás en la nueva unidad con buen equipo. Al día siguiente, Leslie llegó al hospital temprano, antes del inicio del turno. Los pasillos estaban vacíos. Los periodistas aún no habían llegado. Entró a la habitación del gobernador. Buenos días, Cal Adams. Leslie. ¿Cómo estás? ¿Cómo llevas todo este alboroto? Bien. ¿Y usted cómo se siente? Mucho mejor. Los médicos dicen, en una semana podré ser dado de alta. El gobernador guardó silencio un momento y luego continuó. Leslie, he reflexionado mucho estos días. Sabes, he decidido crear un premio especial. ¿Un premio? Para los trabajadores médicos que muestran integridad y profesionalismo. Se llamará por la fidelidad al juramento de Hipócrates. Eso es maravilloso. Y la primera persona que recibirá ese premio serás tú. Leslie se sonrojó. Gracias, pero no lo hago por premios. Lo sé. Por eso mismo lo mereces. Robert Gray entró en la habitación con la ronda matutina. Al ver a Leslie, sonrió. Nuestra heroína se levantó temprano. Robert Gray, no mi Lames heroína. Solo soy una enfermera. Solo una enfermera que salvó una vida y destapó una red criminal. El gobernador los miró a ambos. ¿Saben que Leslie será la enfermera jefe de la nueva unidad y el doctor señor Gray será el jefe? Lo sé y estoy muy contento. Para mí es importante trabajar con personas íntegras. El señor Gray miró a Leslie de una manera especial y ella sintió como sus mejillas se sonrojaban. Por cierto, añadió el gobernador, planeo destinar $5 millones para la nueva unidad, el equipo más moderno, remodelación y capacitación del personal. Eso es muy generoso, dijo Leslie. Es justo. ¿Cuántas vidas se han perdido por equipos defectuosos? Es hora de corregir eso. Después de la ronda, el señor Gray detuvo a Leslie en el pasillo. Leslie, ¿podemos hablar? Claro. Quería decir que mostraste un valor increíble. No cualquiera se atrevería a enfrentarse al sistema. No me enfrenté al sistema. Intentaba salvar a una persona. ¿Y no es lo mismo? Un sistema que no escucha a una enfermera aunque tenga razón necesita un cambio. Leslie se quedó pensativa. Quizás me alegra trabajar contigo, y no solo como colega. Él pronunció esas últimas palabras en voz baja, y Leslie entendió su significado. Definitivamente había algo más entre ellos que solo una relación profesional. Yo también estoy contenta, Robert Gray. ¿Tal vez me permitirías invitarte a cenar después de todo este alboroto? Con gusto. Leslie sonrió. La vida realmente estaba cambiando de manera radical, y no solo en el plano profesional. Mientras tanto, el caso del señor King tuvo gran repercusión. El fiscal regional dio una entrevista en la que habló sobre la magnitud de la red de corrupción. El daño al hospital fue de aproximadamente $5 millones, informó, pero el daño moral a los pacientes es incalculable. Debido a los equipos defectuosos se cometieron numerosos errores diagnósticos. El señor King fue sentenciado a 7 años de prisión y a reparar el daño causado. Su sobrino, que dirigía la empresa proveedora, a 5 años.
Toda la región conoció la historia de la sencilla enfermera que no tuvo miedo de decir la verdad. Leslie fue invitada a la televisión y a periódicos, pero prefirió mantenerse en segundo plano, concentrándose en su trabajo. No entiendo todo este ruido, le decía a Catherine. Solo estaba haciendo mi trabajo. Leslie, salvaste la vida del gobernador y destapaste una red criminal. Eso es un acto heroico. ¿Heroico? Negó Leslie con la cabeza. Un acto heroico es cuando un soldado arriesga la vida en combate. Yo simplemente no podía ver a una persona morir. Pero el público pensaba diferente. La historia de Leslie se convirtió en un símbolo de la lucha contra la corrupción en la medicina, un ejemplo de cómo una persona honesta puede cambiar el sistema. Y delante de Leslie la esperaban nuevos cambios, nuevas oportunidades y, quizás, un nuevo amor. La vida daba un giro brusco, y ese giro conducía a la felicidad. Habían pasado 3 meses desde esos eventos que cambiaron la vida de Leslie y de todo el hospital. La mañana invernal era fría, pero soleada. Leslie estaba de pie junto a la ventana del nuevo departamento de cirugía, admirando. Leslie asintió. De hecho, hoy había un evento solemne para la apertura del nuevo edificio de cirugía. Los 15 millones asignados por el gobernador se habían gastado de la manera más eficaz, el equipo más moderno de Alemania y Japón, una renovación europea, muebles nuevos, todo hecho al más alto nivel. Todo esto es gracias a ustedes, dijo Leslie. No, es gracias a ti. Si no fuera por tu integridad, quién sabe cuántas personas más habrían sufrido por equipos médicos de mala calidad. Caminaron por el pasillo del nuevo departamento. Las paredes estaban pintadas en agradables tonos pastel. Todo era luminoso y espacioso. Las habitaciones estaban equipadas con la tecnología más avanzada, monitores, aparatos y sistemas de control de funciones vitales. ¿Y cómo te va en el puesto de enfermera jefe?, preguntó el gobernador. Maravillosamente, el equipo es bueno. Robert Gray es un excelente líder. Al mencionar al señor Gray, Leslie se sonrojó ligeramente. Durante esos 3 meses, su relación había evolucionado rápidamente. Lo que comenzó como una colaboración laboral se había convertido en algo más. Es una buena persona, observó el gobernador, captando su reacción. Y un buen médico. Robert Gray entró en la sala de operaciones. Con su bata blanca y paso seguro, se veía imponente. Carl Adams, bienvenido a nuestro nuevo hogar. Robert Gray, un lugar impresionante. ¿Cómo van las operaciones? Excelente. El nuevo equipo permite realizar intervenciones muy complejas. La semana pasada realizamos una operación única al corazón de un niño de 5 años. Antes esto no era posible. Leslie escuchaba la conversación, observando a Robert. En estos meses lo había conocido desde diferentes ángulos, como médico, como líder, como hombre. Y cada lado le gustaba más. Por cierto, dijo el gobernador, habrá una sorpresa en la inauguración especialmente para ti. ¿Sorpresa? Se sorprendió Leslie. No voy a revelar el secreto. Lo verás. Al mediodía, en la entrada del nuevo departamento se había reunido mucha gente, periodistas, médicos, representantes de la región, simples habitantes de la ciudad. Todos querían ver el milagro creado gracias a la integridad de una simple enfermera. Leslie estaba de pie junto a Robert en un escenario improvisado. Llevaba un vestido azul nuevo que Catherine había comprado especialmente para ese evento. ¿Estás nerviosa?, susurró Robert. Mucho. No estoy acostumbrada a este tipo de eventos.
Lo lograrás. Ya superaste cosas mucho más difíciles. El gobernador tomó el micrófono. Queridos amigos, hoy es un día especial para nuestro hospital y para toda la región. Estamos inaugurando un nuevo departamento de cirugía, equipado con la tecnología más moderna. Pero este departamento apareció gracias a una persona, una joven enfermera que no tuvo miedo de decir la verdad cuando todos callaban. Leslie Baker. Los aplausos se hicieron aún más fuertes. Leslie sintió que sus mejillas se sonrojaban. Leslie no solo me salvó la vida, sino que también ayudó a descubrir un esquema criminal que perjudicaba a todos los pacientes del hospital. Su integridad y coraje merecen la máxima valoración. El gobernador hizo una pausa. Por eso, me enorgullece anunciar que establezco el Premio Regional por la Fidelidad al Juramento de Hipócrates. Este premio se otorgará anualmente a los médicos que demuestren una integridad y profesionalismo excepcionales. Se volvió hacia Leslie. La primera laureada de este premio es Leslie Baker. La multitud estalló en aplausos. El gobernador le entregó a Leslie un hermoso diploma y una medalla conmemorativa. Gracias, dijo Leslie al micrófono, pero quiero decir que solo hice mi trabajo. Una enfermera debe cuidar a los pacientes. Hice lo que consideraba correcto. Por eso mereces este premio. Gritó alguien entre la multitud. Después de la parte oficial, los invitados recorrieron el nuevo departamento. Leslie les mostró las habitaciones, los quirófanos y les habló sobre el nuevo equipo. Y esta es nuestra joya, dijo al entrar en el quirófano número 1. El complejo quirúrgico más moderno con un sistema de navegación permite realizar operaciones con precisión milimétrica. Impresionante, comentó uno de los médicos de un hospital vecino. ¿El personal recibió capacitación para usar este equipo? Por supuesto, durante 2 meses hicimos prácticas en una clínica alemana. Los fabricantes del equipo entrenaron completamente a todos los especialistas. La visita terminó en el nuevo comedor del departamento. Allí estaba preparado un banquete para los participantes del evento. Robert se acercó a Leslie con 2 copas de champán en las manos. Por nuestro éxito, dijo mientras le ofrecía una copa. Por nuestro éxito, repitió Leslie. Brindaron y bebieron champán. Leslie, dijo Robert en voz baja, necesito decirte algo importante. ¿Pasó algo? No, al contrario, todo está perfecto. Y fue entonces cuando sacó de su bolsillo una pequeña caja. Robert, susurró Leslie. Leslie, en estos meses te has convertido en la persona más importante de mi vida. Eres una mujer increíble, íntegra, inteligente, amable. Cásate conmigo. Abrió la caja. Dentro había un hermoso anillo con un diamante. Leslie sintió que las lágrimas de felicidad le brotaban en los ojos. Sí, dijo ella. Robert le puso el anillo en el dedo y la besó con ternura. Los invitados se dieron cuenta y estallaron en aplausos. «Bitter. Bitter», gritaba la gente. Leslie y Robert se besaban en medio de la multitud que celebraba. Era un momento de felicidad absoluta. Se les acercó Catherine, que había venido a la celebración. Leslie, estoy tan feliz por ti. Abrazó a su hermana Catherine. Te mereces lo mejor de lo mejor. Catherine, ¿y tú cómo estás? ¿Cómo va la universidad? Muy bien. Y tengo otra noticia. ¿Cuál? Me ofrecieron una beca nombrada por el fondo del gobernador, aumentada hasta que termine mis estudios. Catherine, eso es maravilloso. Es gracias a ti, hermanita.
Por la noche, cuando los invitados se habían ido, Leslie y Robert paseaban por el parque del hospital. La nieve caía suavemente bajo la luz de los faroles. «Sabes», dijo Leslie, «hace 6 meses pensaba que mi vida ya estaba decidida. Sería enfermera hasta jubilarme, cuidar de mi hermana. Pero ahora parece que todo apenas comienza», sonrió Robert. «Tengo otra sorpresa para ti». «¿Otra? ¿Recuerdas que me dijiste que soñabas con ser médica?» «Claro que sí. Hablé con el decano de la Facultad de Medicina. Te aceptarán en la residencia de cirugía a distancia para que puedas combinar estudio y trabajo». Leslie se quedó paralizada. ¿En serio? Absolutamente en serio. Tus conocimientos y experiencias son suficientes. El diploma del colegio médico lo reconocerán como educación básica. ¿Y el trabajo? ¿El departamento? ¿Vas a combinar todo? Yo ayudaré. Todos ayudaremos juntos. Leslie lloró de felicidad. Gracias. Gracias a ti por todo. Soy yo quien debe agradecerte por estar en mi vida. Estaban abrazados bajo la nieve que caía, haciendo planes para el futuro. Les esperaba una boda, los estudios en la residencia y el trabajo en el nuevo departamento. Una vida llena de sentido y alegría. En el nuevo departamento de cirugía ya recibían a los primeros pacientes. El equipo moderno ayudaba a hacer diagnósticos precisos y a salvar vidas. Aquello por lo que Leslie había luchado se estaba convirtiendo en realidad. 2 meses después se celebró su sencilla boda. Catherine fue la testigo. El gobernador asistió personalmente a la ceremonia. Los colegas del hospital les regalaron un viaje a Italia para su luna de miel. 6 meses después, Leslie aprobó con éxito su primer examen en la residencia. Combinaba el estudio con el trabajo y aunque era difícil, era feliz. Finalmente había conseguido la oportunidad de convertirse en lo que siempre soñó, médica. Catherine terminó la universidad con honores y comenzó sus estudios de posgrado. La beca a su nombre le permitió concentrarse completamente en sus estudios. «Sabes», dijo Catherine una vez, «cuando nuestros padres murieron, pensé que nuestra vida había terminado. Pero resultó que lo mejor aún estaba por venir», coincidió Leslie. «A veces los momentos más difíciles son el comienzo de algo maravilloso». Y realmente, la vida le dio a Leslie un regalo sorprendente. De ser una enfermera silenciosa a la que nadie escuchaba, se convirtió en una especialista respetada, una esposa amorosa y una futura médica. Su integridad y valentía no solo salvaron la vida del gobernador, sino que cambiaron todo el sistema de salud de la región. El nuevo departamento de cirugía se convirtió en el mejor de la región. Pacientes de regiones vecinas venían aquí. Jóvenes médicos realizaban sus prácticas. Y el nombre de Leslie quedó para siempre en la historia de la medicina como ejemplo de que una sola persona puede cambiar el mundo para mejor. La historia terminó felizmente, como deben terminar las historias de personas que no temen actuar con conciencia. Leslie demostró que la jerarquía y los cargos no importan cuando está en juego la vida humana, y que la verdad dicha a tiempo puede salvar no solo a una persona, sino cambiar todo un sistema. El hospital adoptó un nuevo lema: escuchamos a todos, valoramos cada opinión. Y ese lema nació gracias al valor de una enfermera que no tuvo miedo de decir la verdad.